Bueno, en el día de hoy yo les voy a hablar sobre la afasia. La afasia es un trastorno del lenguaje. Esto a consecuencia de que de una lesión cerebral. Esto puede afectar, ¿qué puede afectar? Puede afectar la lectura, la escritura y la comprensión. En los niños esto se presenta desde que van creciendo. Uno puede notar que los niños no dan para comunicarse bien, no entienden bien las letras, no comprenden lo que se les está presentando en clase, lo que le dicen sus papitos. Ya en las personas grandes, de un momento las personas están bien y de repente tienen problemas a la hora de expresarse, comunicarse de un momento a otro. Esto más que todo es un trastorno del lenguaje, cómo las personas se comunican y a veces cómo se expresan y cómo comprenden lo que se les presenta y no lo dan para entender. Esto es un trastorno del lenguaje. ¿Cuáles son las causas de la afasia? Bueno, tenemos que existen muchas diferentes causas. Tenemos un traumatismo craneoencefálico, una infección cerebral, tenemos un tumor o un proceso degenerativo neurológico, tenemos un accidente, un golpe en la cabeza, un tropezón y el golpito aquí en la cabeza, y esto le va a afectar aquí a las personas y también a los niños, más que todo a los niños. ¿Cómo se trata? Bueno, aquí cómo se trata. Esto es más que todo, los niños, las personas deben ser llevadas a un especialista neurológico, que es el que trata de aquí de las neuronas, del cerebro, que va a detectar cuáles son los problemas que se están presentando y qué solución les puede dar. Más que todo ellos aquí les buscan una historia clínica detallada y aquí ellos van buscando como que ese cuadro y esa evolución que ha ocasionado todo este problema cerebral, o más que todo la fase. Esto más que todo se realiza mediante qué pruebas, mediante las pruebas de imagen o un test de valoración de las personas que se le hacen allá mismo en las clínicas. De los tipos de afasia infantil. Si el daño se da en la zona encargada del lenguaje, las alteraciones dependerán del grado de adquisición del mismo que se posea al momento de la lección. Hay varios tipos de afasia infantil. Está la afasia infantil connatal o perinatal. Esta es la lección cerebral que se produce durante la gestación o el momento del parto. Generalmente este tipo de lecciones tienen un pronóstico favorable en lo referido a la adquisición del lenguaje, a pesar de existir cierto retraso. Esto es debido a que aunque el hemisferio inferior del cerebro es la parte que controla el lenguaje, si se daña esta parte, el niño puede utilizar otras áreas cerebrales para procesar el lenguaje. Es la llamada plasticidad cerebral. Bueno, también está la afasia adquirida infantil. Es la lección del cerebro, ya sea adquirido de forma parcial o total, abarcando entre los 2 y los 8 o 9 años. También está la afasia de Broca motora o afasia expresiva. El niño sabe lo que quiere decir, pero tiene dificultad para decirlo o escribirlo. Se caracteriza por una expresión verbal muy afectada y una comprensión aceptable, aunque también afectada. Estos pacientes tienen imposibilidad de producción verbal, también fluida, y suelen emplear frases cortas con gran esfuerzo. También suelen estar alteradas la denominación, búsqueda del nombre de las cosas, la lectura y la escritura. La lesión radica a nivel frontal izquierdo, donde se ubica la llamada área de Broca. La mayoría de los pacientes que la presentan tienen un déficit motor más o menos grave del hemicuerpo derecho. El paciente es consciente de las limitaciones, por lo que habla poco y emplea una gramática simple, tipo telegráfico, sin frases elaboradas. Sin embargo,
Su comprensión del lenguaje es casi normal. También está la afasia receptiva o afasia de Wernicke. Sensorial, el niño se escucha la voz o puede leer un cuento pero no le encuentra sentido a lo que lee o escucha. Se trata de un trastorno de la comprensión. La producción lingüística es fluida y abundante pero incoherente. El lenguaje carece de significado por el empleo de parafasias fonémicas. Reemplazan una palabra, es decir, reemplazan una palabra por otra, fonéticamente similar, pero conceptualmente diferente. Por ejemplo, en lugar de decir lápiz, en lugar de decir tapiz, dicen lápiz, por lo que cambia absolutamente el concepto de la frase, haciéndose difícil su comprensión. No son conscientes de sus errores gramaticales. Se produce por lección de áreas temperoparietales, donde está ubicada el área de Wernicke. Estos pacientes no presentan déficit motor, dado que su lección no afecta al área cerebral que controla el movimiento. La afasia anómica. El niño tiene dificultad para elegir las palabras correctas, para describir las cosas. Tiene dificultad para encontrar el término correcto de las cosas. Es el trastorno afásico más común. Es frecuente que los pacientes que la sufren empleen los llamados circunloquios, expresiones compuestas por muchas palabras para expresar algo que hubiera podido decirse con una sola o muy pocas palabras. Para expresar algo que hubiera podido decirse con una sola o muy pocas palabras, con la finalidad de suplir el nombre que no consiguen hallar. Está la afasia global, donde el niño no puede hablar, entender lo que se le dice, leer o escribir. El paciente no puede hablar, entender, leer ni escribir. Este término se emplea cuando están gravemente afectadas las funciones expresivas y receptivas del lenguaje. Los pacientes que la sufren tienden a la depresión por su imposibilidad comunicativa y su afectación motora añadida. Hemiplegia derecha. La lesión cerebral que padecen es extensa. Afasia de conducción. El lenguaje espontáneo es fluido con la compresión relativamente preservada. Tiene problemas para la discriminación fonémica, la comprensión de frases y sobre todo gran dificultad para la repetición. La lección radica a nivel temporal. Edad comprendida. En la afasia difiere claramente en adultos y en niños es especialmente entre los 7 y 12 años de edad. La edad comprendida en el mutismo selectivo es más común en niños menores de 5 años. Los expertos creen que los niños con esta afección heredan una tendencia a ser ansiosos. La mayoría de los niños con esta afección tienen cierta forma de miedo o una fobia extrema.
Voy a hablar un poco acerca del rol que cumple la familia en la afasia. Muy bien, sabemos que el lenguaje formal es un componente de gran importancia en cada uno de nosotros los seres humanos, porque con él podemos identificarnos y además comunicarlo con las personas a nuestro exterior, ya sea una o más personas. La afasia permite o hace que el niño deje o se excluya de aquellos grupos en los que de su vida cotidiana, como lo son sus familias, el colegio, entre otros. Muy bien. Y aquí es donde entra la familia a jugar un rol importante, y es que la familia debe estar informada acerca de la afasia, de todo lo que tenga que ver con ella. Por eso es que debe brindar al niño un ambiente de confianza, de tranquilidad, en el que el niño se sienta cómodo, y que también traten de estimular al niño para que pueda hablar y ir desenvolviéndose nuevamente, porque sabemos que la afasia es una etapa en la que la persona deja de hablar coherentemente. Entonces, la recomendación que se le darían a los padres es que saquen a los niños, es que los mantengan entretenidos para que así no entren en depresión, en crisis existenciales por esta nueva etapa que ellos están pasando, que es la afasia, y que muchas veces sí tiene recuperación. Todo también depende del niño y del apoyo que se le brinde mediante la familia. Bueno, y ya para terminar tenemos un ejemplo de la afasia. Cuando los niños tienen problemas a la hora de escribir, de leer, de comprender las cosas, a menudo dejan a veces de decir o escribir palabras cortas como y, es, el, la. Por ejemplo, una persona con afasia podría decir caminar perro, en vez de decir sacaré a caminar al perro. Vemos que ahí como se cortan las palabras que realmente deberían decir. O tal vez vaya a decir libro, 2 mesas, en vez de decir hoy hay 2 libros sobre la mesa. El mutismo selectivo es cuando el silencio ocurre solamente ante ciertas situaciones o personas, y en el caso de los niños ocurre principalmente en la escuela. Puede manifestarse con la reducción del lenguaje, como limitarse a utilizar gestos como con movimientos de la cabeza o manos para poder manifestarse, y también limitarse a la utilización de monosílabos. ¿Cuáles son las causas de este mutismo infantil? Este mutismo suele asociarse a la ansiedad social, a la ansiedad de separación de los padres o fobias específicas. Otras causas que se consideran son los problemas ambientales, problemas temperamentales, de neurodesarrollo y genéticos. Además, existen diversas situaciones que podrían predisponer a un niño a padecer mutismo, como la sobreprotección por parte de la familia, la migración, el inicio de clase u otras situaciones que le produzcan ansiedad. Porque es importante tratarlo. Es importante debido a que, como suele ser selectivo y manifestarse en el entorno escolar, puede afectar gravemente el funcionamiento social y escolar de los niños, debido a que influye directamente en sus resultados académicos y puede suponer una limitante para que el niño pueda socializar con sus compañeros y maestros. Además, si bien el mutismo tiene una duración de algunos años, este podría seguir afectando la vida adulta de los niños que la padezcan, haciéndolos más vulnerables a otras dificultades de comunicación y otros problemas como la inseguridad y la dependencia. Clasificación del mutismo selectivo. El mutismo selectivo idiomático son los niños de familias inmigrantes que se niegan a hablar la lengua del país donde viven, pese a que no la comprenden. Mutismo selectivo de personas. Se presentan aquellos niños que escogen a quién hablarle y solo hacen frente a ciertos familiares o amigos. Y el mutismo selectivo de situaciones son aquellos niños que solo hablan en casa o ante determinadas situaciones, sobre todo lo hacen en momentos en los que se encuentran frente a pocas personas. Muy bien, ahora hablemos acerca del mutismo selectivo, el rol que cumple la familia frente a este. Muchos de los padres no se dan cuenta de esto que están padeciendo los niños, ya que el niño no se expresa y se podría decir que sufre en silencio, porque no comunica aquello que le pasa. Muy bien, entonces el rol de la familia sería principalmente acudir a un médico para ver qué soluciones le dan, pero también brindarle al niño ambientes de confianza en el que él se puede expresar y desenvolver fácilmente. Sabemos que esta
Muy bien, sabemos que el mutismo selectivo no se cura de la noche a la mañana, debido, esto tiene que ver más con el proceso o el manejo que tengan los padres frente a este, y también en lo que el niño quiera progresar o se interese por hacerlo. Este es de gran dificultad porque al niño a veces le cuesta hablar y darse a entender por los demás. Por eso es importante que el padre, además de brindarle ambientes y cosas, también le enseñe palabras nuevas con las que el niño puede expresarse. Haciendo dinámicas, sacándolo a pasear, para que el niño vaya perdiendo el miedo y así pueda relacionarse con aquellas personas a su alrededor.